Y continuando ya con nuestro tema, estamos hablando acerca de la vocación misionera. Y ayer veíamos ya pues parte del proceso, las dimensiones, y vamos a ver ahorita los datos y los temas fundamentales de la espiritualidad misionera. Ya habíamos avanzado en esto el día de ayer, entonces no vamos a inventar los temas, puesto que ya están de alguna manera plasmados en los documentos de la iglesia, y todo se va a desprender de la figura de Cristo Buen Pastor. Por eso cuando nosotros elaboramos nuestras catequesis en este sentido misionero, tenemos que fijarnos en Jesús Buen Pastor. Cuando el Padre Omar ayer habla de este proceso del catecismo, está hablando del proceso catequético. Nosotros estamos hablando en la parte misionera. Entonces hay que especificar la acción catequética iniciatoria, la acción misionera, la acción catequética, la acción pastoral. Nosotros estamos en esa parte, la parte misionera. ¿Sí? Entonces, dijéramos, esa es la idea que tengamos en cuenta nosotros, que estamos en nuestra misión, en esa parte de la espiritualidad o de la pastoral misionera. Bueno, entonces para poder delinear una temática concreta, hay que referirse a esos datos fundamentales de la teología sobre la espiritualidad misionera. Y bueno, este mismo Espíritu Santo que guió la vida del buen pastor y de los apóstoles ha ido señalando a través de la historia matices peculiares para responder a situaciones nuevas. Esto es un dato muy importante. Responder a situaciones nuevas. No es lo mismo el misionero hoy, la respuesta que tiene que dar hoy, a la que tuvo que dar hace 50, 100, 200 años. Los que han leído el libro de Schwer y Bevans, Teología Pastoral Hoy, Constantes y Contextos, pues nos aclara muy bien que hay cosas que son permanentes, pero hay que ver el contexto concreto. Si recuerdan, los que estudiaron hace 2 años, o el año pasado más bien con el padre Pacheco, se hacía referencia con las tipos de teología, ¿no? A, B y C. Entonces, eso es importante ubicarlo. Los que aún no tienen el conocimiento, pues pueden ustedes conseguir la síntesis de ese conocimiento, aunque lo van a ver después, pero sí para ubicarnos en qué tipo de teología estamos, qué tipo de cristología, qué tipo de antropología, y de ahí va a depender de alguna manera nuestro pastoral. Bueno, entonces hay que, dijéramos, concretizar la situación que estamos pasando. En las figuras históricas, experiencias y documentos, es necesario discernir lo que tiene valor permanente y valorar en su justo término lo que es pasajero. ¿Sí me deben entender? De un documento, de un material, hay que ver qué cosa es permanente, pero también qué cosas, dijéramos, es algo secundario y que podemos cambiar, que podemos modificar. No todo hay que tragarlo, porque a veces agarramos un material y lo tragamos todo y lo aplicamos como si fuera esto. Ayer una de las hermanas me prestó un documento para interpretar y lo que decía ahí, por ejemplo, hablando de la vida religiosa, de la internacionalización de la vida religiosa, es que una congregación se extiende a diversas partes del mundo. Y el peor error que se puede cometer es que si esta congregación nació, por ejemplo, en Zitácuaro, Michoacán, quiera aplicar a las demás hermanas que están en otros países el mismo sistema. Entonces dice, no podemos hacer eso. Hay que ver qué cosa es constante, qué cosa es permanente, pero hay que ubicarse en la realidad muy concreta. Lo mismo en esta parte misionera. Acá vemos de diferentes países, pero les puedo asegurar que la aplicación varía de un país a otro, o de una diócesis a otra, o de una provincia a otra, varía. Aquí hay hermanas de la misma congregación. Sin embargo, por ejemplo, de las HFIC, en Los Ángeles, están donde más, en Salvador, Guatemala, las realidades son totalmente distintas. Aquí hay otras hermanas que andan juntas como hermanas, pero no están en la misma casa, están en diferentes comunidades. Entonces la situación es diversa. Bueno, por eso mismo se afirma, hay que discernir lo que tiene valor permanente y al mismo tiempo valorar lo que es pasajero, secundario e incluso limitado o erróneo. Porque también a veces pueden haber errores y estamos, dijéramos, expuestos a eso,
pero también con la posibilidad de poder corregir en el camino. Por eso cuando hablamos de los proyectos pastorales de una diócesis, hablamos de que no es perfecto, es perfectible. No es una camisa de fuerza, sino que en el camino, ¿verdad? Como dice, al andar se hace camino. Entonces a cada época hay que juzgarla dentro de su misma perspectiva histórica. No podemos juzgar, por ejemplo, la misión de San Francisco Javier con los mismos parámetros de hoy. No, hay que verlo de acuerdo a esa perspectiva histórica de esa época. Nosotros somos de esta época. Entonces no vamos a juzgar, no, pues es que la hermana, sí, pero ella estuvo antes del Concilio Vaticano II. ¿Sí? Y un cambio de mentalidad no creo que es tan fácil. A mí me tocó, bueno, no tampoco soy tan viejo, pues, pero me tocó la transición del seminario. En el seminario era, lo que el rector decía era palabra de Dios, punto. Van a hacer esto, esto y esto. Era la orden. Viene la revisión de los seminarios, no sé, bueno, por lo menos en México fue, y se da el cambio. Ahora, la formación es incluyente. Entonces ya nos ponían a los seminaristas a planear todo el año. Y entonces ya estábamos en un grupo en que estaba en el área pastoral, el área humana, y éramos los responsables de sacar adelante esas acciones. Lo que antes era, decía el rector, aquí está lo que tienen que hacer durante el año, punto, se acabó. Siéntense, ustedes van a programar lo que se va a hacer durante el año. Híjoles, fue un cambio así como que, ¿sí? Acuérdense, no se les tocó amistades particulares, no, ¿verdad? ¿Y qué se entendía por amistad particular? Y se decía, ¿puede haber amistad entre un sacerdote y una mujer? No. La respuesta era No. no, ¿verdad? ¿Pueden ir 2, 3 en la calle, seminaristas por la calle? No. ¿Pueden ir al cine? No. ¿Sí me entienden? Pues ahorita de ahí no salen, ¿verdad? Bueno, sí me doy a entender. O sea, y estamos hablando de que, bueno, tendrá sus, como por ahí sus 20 y tantos años, ¿no? Pero son cambios que se dan. Imagínate que en tu parroquia todo lo que diga el señor cura o el párroco se hace. Pero imagínate que ya el vicario pastoral dice, vamos a planear la pastoral. Y empieza ese proceso de planeación pastoral, donde tienen que intervenir todos los actores, en este caso de la parroquia, pues cambia, hay un cambio total. Bueno, entonces esos cambios tenemos que estar dispuestos a darla también en esta cuestión de la pastoral misionera. A cada época juzgarla dentro de su misma perspectiva. Los hechos de la gracia de todo momento histórico van siempre acompañados de signos pobres y limitados. Es decir, no está en la grandiosidad, sino quizás en lo limitado. Quizás tengamos carencias, pero ahí se manifiesta la gracia de Dios. Entonces un misionero no va a depender, y evangélicamente lo dice, de sus recursos, de sus medios. El Evangelio diciendo la clara, aunque tengamos los medios más sofisticados, nada va a suplir, ¿verdad?, a la palabra. A partir de la realidad misionera, histórica y actual, emergen figuras e instituciones que subrayan algunos elementos esenciales de la misión. Por ejemplo, hablamos de San Francisco, de los grandes fundadores, pero también en el momento actual hay fundadores, pero que en el momento actual no lo vemos así. Dentro de 20, 30 años los vamos a ver ya como, ¿verdad? Es parte, ¿no? Sí, en aquellos tiempos, ya nos contarán a sus nietos, yo estuve en el Claén, ¿no? Y en aquellos momentos, en aquel tiempo, etc. Es decir, vamos haciendo historia, aunque en este momento no se reconozca. ¿Sí? Aunque en este momento no se reconozca. Alguien que me hizo sufrir dándome 10, 20 páginas antes de empezar, ¿no? Bueno. Estamos haciendo historia. Bueno, sí me explico, ¿no? O sea, las iniciativas que tenemos ahorita aparentemente no son nada. Podrían ser insignificantes, pero en la memoria histórica queda. Sí, tampoco es para que salgamos en un libro, ¿no? Pero sí es fundamental el darme cuenta que a lo mejor tú has sido pieza clave en tu comunidad. Que aunque vas a tener problemas y dificultades,
pero vas a lograr algo. Entonces hagamos historia de Dios, historia de salvación. Entonces se subrayan algunos elementos esenciales de la misión, de modo que se pueda hablar de espiritualidad misionera peculiar. Entonces, en este momento, ¿cuál sería el énfasis de la misión ahí en tu comunidad, en tu congregación, en tu diócesis, en tu parroquia? ¿Qué es lo que necesita en este momento tu seminario, en esta cuestión misionera? ¿O en tu presbiterio? Bueno, hazlo. Te toca meterte en problemas. El verano misionero, ¿qué se necesita? Ya lleva años, pero ¿qué se necesita? Pues se está trabajando, ¿no, Carlos, en un proyecto de renovación, ¿no? Y me parece interesante el proyecto. Bueno, entonces cada uno así. Algunas por ahí platicamos que tienen ese proyecto en los colegios, en la formación, que quieren impulsar más. Eso es un enfoque peculiar en este momento histórico que tienes que dar. Bueno, a veces son carismas fundacionales o carismas misioneros específicos. Tampoco se trata que voy a fundar mi congregación, no, tranquilo, cálmate, ¿no? No se trata de eso. Puede ser alguno que tenga carisma fundacional, pero puede ser que sea un carisma misionero específico, los cuales ponen el acento en diversos factores. Por ejemplo, el concepto de misión, algunos acentos por carismas fundacionales o misioneros que está ahí, fue el concepto de misión, la metodología apostólica, así la forma de hacer misión. Otros se pueden quizás diferenciar por las virtudes del apóstol o por el estilo de vida comunitaria del grupo. Son diferentes enfoques, ¿sí? Pero lo importante es que hagamos algo. Porque si del plan solamente salimos con conocimientos, no sirve de nada. Tenemos que salir como con ese deseo de decir, vamos a luchar, vamos a renovar, ¿sí? Por ejemplo, acá en México está el proyecto de los libros de la IAM, que son libros con textos misioneros, que pues bueno, se tienen que renovar. Lo que no se renueva, se muere. Y tiene que está entrando en un proceso de renovación porque ya se quedaron con una metodología atrás, con un exceso de temas, con muchas cosas que pues bueno, fueron buenas en su momento, pero ya no están respondiendo a una realidad hoy. Por ejemplo, cuando se elaboran los 6 manuales, no había un proceso de catequesis para niños. Ahorita ya hay. Y hay un montón de propuestas psicopedagógicas. Entonces, pues ya lo que tenemos que hacer, lo hemos platicado con el padre Ivo y el equipo, es dar propuestas de animación misionera. Entonces, más que darte un elenco de 100, 200 temas, quizás te voy a dar un tema mensual o 2 quincenales, etcétera, para que vayas animando la misión en tu congreso, en tu colegio, en la catequesis, etcétera. Pero unidos con, en este caso, bueno, les digo cómo lo estamos haciendo aquí con el padre Ivo. El padre Omar, que es el de la catequesis nacional, junto con el padre Ivo, están trabajando el proyecto en conjunto. O sea, el padre llega a las reuniones de ellos y así. ¿Para qué? Para que haya una unidad nacional. No que catequesis nacional vaya por un lado y la infancia por otro lado, sino hacer esa fusión, ¿verdad? Y todo empieza por la amistad y de la amistad viene lo demás. Entonces ya se está trabajando en eso. Lo mismo, por ejemplo, Juventud Misionera, no reducirlo a un grupito de jóvenes que les gusta la misión, sino permear a toda la pastoral juvenil de la misión, del espíritu misionero. Y así cada uno puede decir, bueno, quizás tú trabajas en un grupo apostólico, trabajas con familia, pero la idea es que no solamente tu grupito tenga esa formación misionera, sino llegar a más. Bueno, entonces, como para decir, tenemos que ver qué acento le vamos a poner nosotros a nuestro servicio pastoral misionero. Bueno, en realidad todas las aplicaciones concretas se pueden reducir a unas grandes líneas que constituyen la vida apostólica. Por ejemplo, en todas las épocas, independientemente de si enfocamos el concepto de misión, la forma de hacer misión, las actitudes o el estilo de vida, las grandes líneas que se siguen o los temas fundamentales es el seguimiento evangélico. Siguiendo a Cristo, cómo seguir a Cristo, para seguir a Cristo. Ustedes ingéniense ahí, ¿no? La temática. Y otro apartado sería
la fraternidad o vida comunitaria del grupo. O sea, cómo hacer comunidad, cómo vivir en comunidad. Si seguimos el proceso de Aparecida, que ayer nos recordaba el Padre, pues es lo mismo, ¿no? Los tres grandes momentos pastorales, ¿sí? En acción pastor, en acción misionera, pues está el encuentro con Cristo vivo y la conversión. En la parte de la acción catequética iniciatoria está el discipulado y la comunión. Y en acción pastoral, la misión. Entonces, desde ahí, tenemos que enseñar a vivir en comunidad, pero también la disponibilidad misionera. Son como los grandes temas o las grandes líneas que no debemos perder de vista al elaborar nuestros temas. Así como ayer, por ejemplo, en la catequesis ordinaria se habla tener en cuenta lo que dice el credo, tener en cuenta la vida sacramental, tener en cuenta la vida cristiana y la oración. Aquí deberemos tener en cuenta, cuando elaboremos algún material, el seguimiento, la vida de fraternidad y la disponibilidad misionera. O sea, tenemos que como preguntarnos, a ver, en este tema que estoy realizando, estoy considerando las tres grandes líneas como figura del buen pastor, porque si no vamos a hacer lo mismo de lo mismo y con lo mismo, ¿no? Nomás le ponemos un moñito y ya dijimos, hicimos algo. Nosotros es lo mismo, es un refrito, y no se trata de hacer refrito, ¿sí? Lo recalentado no siempre sale bien, no siempre sale bien, ¿no? Tenemos que producir, tener la capacidad de producir, y eso implica discernimiento. Bueno, sí, entonces sí queda claro, ¿no? Tenemos que pensar, a ver, en mi trabajo apostólico, en mi servicio, ¿qué acento necesito potenciar? El concepto de misión, a lo mejor en mi grupo, entendemos por misión todo y menos lo que es. Y ahorita, a ver, ¿qué entendemos por misión? Y vamos a empezar un montón de cosas que a veces no. Por ejemplo, en el episcopado mexicano, el año pasado que se presentó el proyecto un proyecto pastoral, y cuando se lleva la parte misionera, ¿y qué es misión? ¿Y qué es misionero? Y, o sea, empezó una serie de preguntas de los obispos que tuvieron que anotar todas esas preguntas para dar respuesta en un segundo momento. Porque cada quien entendía a su manera, ¿no? Y entonces en la conferencia del episcopado dijeron, señores obispos, bueno, ok, nos vamos a llevar todos estos cuestionamientos y en la siguiente asamblea vamos a dar respuesta, ¿no? Para que tengamos, dijéramos, una unidad, para que no cada quien piense en misión, porque aquí quien pensó, por ejemplo, misión permanente como una semana de visiteo y como hicimos un carisma, ya terminamos. Y algunos dijeron, ya terminamos la misión permanente. Y solo porque un domingo convocaron a toda la diócesis, salieron a visitar, tocaron puertas, sacaron gorras, morrales, ya terminamos. No, la misión permanente es permanente, todos los días, toda la vida. Bueno, y ahí están las acentuaciones que podemos nosotros dar. Entonces, en realidad, las aplicaciones concretas se pueden reducir a estas grandes líneas, ¿no? Un tratado o capítulo sobre la espiritualidad misionera puede desarrollarse. Ayer ya el Padre hablaba de lo deductivo o de lo inductivo. A ver, ¿cómo vamos a abordar nosotros la cuestión misionera? El tratado, el curso, el taller. ¿De qué manera? Se puede desarrollar de una forma deductiva o de una forma inductiva. Pero parte de la realidad. No sé qué pasó ahí. Otro troyano que entró ahí en la computadora. Bueno, estaba tartamudo. Bueno, creo que en ese momento estaba yo durmiendo, revisando algún trabajo de ustedes. Bueno, entonces se puede hacer, si vas a dar un taller, vas a dar una reflexión, vas a dar una conferencia, hay que ver también el destinatario, ¿no? Porque si es un destinatario que no tiene conocimiento básico, pues tiene que usar mejor el método quizás inductivo, ¿no? Pero bueno, cada quien sabe de qué manera puede. Entonces ya ayer tuvieron ya el esquema de cómo se puede elaborar esa catequesis o ese taller. Es decir, lo que se hace para una catequesis lo podemos también convertir en taller. Ya le vas poniendo que si canto, que si un video, o sea, ya tienes que hacer todo tu cronograma para desarrollar ese tema, ¿no? Entonces, deductivo e inductivo. El sentido deductivo,
parte de grandes principios, ayer lo escuchamos, de grandes principios teóricos y operativos. Entonces, si empezamos por el método deductivo, tenemos que empezar hablando de la naturaleza de la misión, que la iglesia es misionera por naturaleza, que Cristo es el enviado del Padre, o sea, empezar desde la teología, desde la Biblia. Los niveles, el alcance, las aplicaciones y los medios, vas bajando. Lo que ya veíamos, ¿sí? Hasta llegar ya a la aplicación o a la acción transformadora. O sea, no se trata de acciones que realicemos y ya, sino que esa acción me transforme, o sea, me vaya ayudando a ir cambiando de mentalidad. Porque bien podríamos decir, bueno, como finalizar, como estamos hablando de los misioneros y la pobreza, al final vamos a hacer una colecta, ya. Pero eso no me transformó. O sea, sí lo di mi peso y punto, pero entonces acciones que realmente me lleven como a más allá. ¿Sí? Bueno, digo, ya lo explicó el padre Omar, yo creo que no hay necesidad de estar abundando más, pero bueno, entonces aquí hablaríamos de eso, desde arriba hasta abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, la iglesia misionera por naturaleza, por lo primero que vas a poner, pues será, vayan por todo el mundo, anuncien el evangelio, el texto de Evangelii Nunciandi, etc. De ahí vas desarrollando, ¿no? Pero recordemos que el desarrollo es la parte fundamental de nuestro tema, ¿no? Bueno, el método inductivo, ahí parte de las realidades concretas, la situación histórica. Por ejemplo, constatamos en la realidad que muchas congregaciones religiosas les hace falta un verdadero espíritu misionero que se manifiesta, como dice el Papa Francisco en la carta que escribió, anunciar, que a veces estamos tan envueltos en nuestros asuntos, en nuestros problemas, que se nos olvida escuchar el llanto, el lamento, el clamor de los que están fuera, etc., ¿no? Entonces, una situación concreta. Si vas a hablar de los laicos, pues podrías decir, ¿no? Aunque existe lo positivo y lo negativo, ¿no? Existe un amor a la iglesia, etc., y muchos laicos entregan su vida por acá y por allá, también constatamos que hay un porcentaje que no, etc. Y ya empieza el desarrollo, ¿no? El llamado, etc. Christi Fides Laici, que sería media temprano, media mañana, media tarde, en la tarde, etc. Ya tú le buscas, ¿no? De qué manera fundamental, pero en base al objetivo que quieres plantear. ¿Qué quieres lograr con esa catequesis, con esa motivación? Por ejemplo, hace un rato, una joven que a Coxacualco a dar un taller precisamente este fin de semana, y me decía, me piden dar esta temática, no sé qué dar. Y pues ya lógico, se le manda material, se le manda el método, chécalo esto, luego me lo manda de rebote para revisarlo, y en base a eso ya, ¿verdad?, se te dan como orientaciones para que tampoco vayas a errar, ¿no? O a decir cosas que no son. Entonces de esta manera también conectamos con otros. Entonces ahí está, inductivo, situación histórica, las dificultades que hay, la cuestión antropológica, la cuestión cultural, o la iglesia particular, o constato en mi parroquia esto y esto y esto, etc. ¿Sí? Y bueno, el mejor método es siempre de síntesis de ambos. ¿Se acuerdan que se decía ayer? No es competencia, ambos producen mucho producto. Se parte de la figura del buen pastor y de los apóstoles. Y entonces, si utilizo el método deductivo e inductivo, recordemos, ¿cuáles serían las tres grandes líneas que no debemos olvidar? El seguimiento, la fraternidad y la disponibilidad misionera, etc. ¿Verdad? O sea, tiene que estar como metido ahí, ¿no? Y todo está fundamentado, ya lo leímos en Ardientes, el Evento de Inicio y Evangelii Nunciandi. Entonces, de este modo, a partir de la figura del buen pastor y de los apóstoles, se pasa a las realidades misioneras. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, si tienen ese libro de Bevans, el libro verde, Teología para la Misión Hoy, Constancia y Contextos, cuando aborda precisamente una parte de la misión en los Hechos de los Apóstoles, lo lleva por etapas, ¿sí? Ya se acordaron algunos. Bueno, eso nos puede ayudar mucho, saber todo el desarrollo de la misión. Si alguien no lo tiene, podemos hacer el esfuerzo de Adrianita, te paso los archivos y que puedan bajar ese material, aunque luego lo vayan a ver ya a profundidad, pero que tengan una noción, ¿verdad?, por adelantado. Entonces,
seguir la figura del buen pastor y de los apóstoles a las realidades misioneras concretas, iluminadas por el mensaje evangélico predicado por la iglesia, según el estilo de vida de los santos misioneros, siguiendo líneas de espiritualidad y virtudes concretas. Si, por ejemplo, tú vas a elaborar una catequesis para tus hermanas de comunidad, pues entonces verifica tu fundador, tu fundadora, si escribió algo al respecto. Y como dice nuestro padre, ¿verdad? Nuestro padre Reiner, ¿sí? ¿Sí me explico? Si en tus constituciones está, dice, bueno, como dicen nuestras constituciones, en el número tal, parágrafo tal, etc. Es decir, también dependiendo, ¿no? Si tú eres de un movimiento o ecumene, pues como dicen, etc. Es decir, cada quien, ¿sí me explico? Por el seminario también a veces tenemos ahí un manual, o no sé cómo le llaman, ideario, etc. Bueno, como dicen el número tal del plan pastoral del seminario, esto y esto y esto. Entonces voy fundamentando. Entonces la gente dice, o sea, nos está, con nuestras mismas armas, nos está recordando lo que no debemos olvidar. Por eso hablamos de que el buen pastor y los apóstoles se pasan las realidades misioneras concretas, se ilumina por el mensaje evangélico, según el estilo de vida de los santos misioneros, siguiendo la línea de espiritualidad y las virtudes concretas, ¿sí? En el contexto de carismas, instituciones o servicios misioneros. El temario, podríamos decir, ya lo habíamos abordado, pero vale que volvamos a dar una repasadita. El temario, que se desprende de los documentos magisteriales tomados de Argentes, Evangelii Nunciandi y Redentore Inicio, el temario pues ya está prácticamente diseñado. Hay que ponerle carnita, hay que ponerle subtemas. Fidelidad al Espíritu Santo, en la misión de Cristo confiada a los apóstoles y según los planes salvíficos del Padre. Entonces, fidelidad al Espíritu Santo. Tendríamos que hablar de la vocación misionera, ¿sí? De dónde viene la vocación, etcétera, ¿no? Cuáles son los pasos de la vocación, qué se necesita para responder a la vocación misionera, que ya hablábamos de que hay que discernir la recta intención, que hay que discernir la libertad, que hay que discernir la idoneidad, etcétera, ¿no? ¿Quieres ser misionero? Pues mira, esto y esto y esto, ¿no? Son como algo básico. Entonces, en la vocación misionera pueden entrar varios temas o subtemas para desarrollar esto, ¿no? Lo puedes hacer hasta fichas, etc. También, dentro del temario que pide, son hablar sobre la comunidad o fraternidad apostólica. Esto ya lo habíamos visto, si ustedes recuerdan. También hablar sobre las virtudes concretas del misionero. ¿Se acuerdan al final de Evangelii Gaudium, en el capítulo 5? Ahí salía un montón de virtudes, pero también de situaciones que son como contrarias a eso, ¿sí? Así, cuidado con esto. Que hasta puede servir, como les decía ayer, hasta para un examen de conciencia, ¿no? Que tanto nosotros estamos quizás cayendo en algunas situaciones que Evangelii Gaudium nos lo está presentando. Que si han leído Evangelii Nunciandi y han leído Evangelii Gaudium, se darán cuenta que es una, ¿verdad?, una similitud que hay, un refrescar lo que ya se ha dicho. También tendríamos que hablar acerca de la oración como experiencia cristiana de Dios. El amor, también tendríamos que hablar del sentido de amor de iglesia, que es misterio, comunión y misión. ¿Qué se entiende por misterio? ¿Qué se entiende por misión? ¿Qué se entiende por comunión? Y que al mismo tiempo forman una unión. Entonces, ¿cómo? ¿Y cómo? Bueno, en este caso, por ejemplo, Monseñor Esquerda pues ha escrito mucho, incluso lo que decía el padre Hurtado, padre Hurtado, pues ahí hay una colección, ¿verdad? Que si en dado caso lo quieren comprar, no lo compran individual, díganle que les tenga el paquete, que lo van a dar a 50 pesos todo el paquete. Si lo compran individual, les va a costar 20 pesos cada uno, ¿verdad? Digo, tengan colmillo, en dado caso que son como unos 5 o 6 folletos del padre Juan Esquerda, 8. Sí, entonces es la promoción, nomás que ahorita creo que se lo pusieron así individual, ¿verdad?
Bueno, pero está hecho por paquetes. Entonces, en dado caso que a alguno pues le interese, el padre Izquierda lo va tomando de documentos, es la virtud del padre Izquierda que va tomando de documentos y lo va compilando, y esto digo, es válido todavía, ¿no? Bueno, y por ahí les voy a compartir el libro del gusto por la misión en Word, PDF, por si a alguno le interesa conocer un poquito más del padre de Monseñor Luis Castro Quiroga, que ahí en ese libro la virtud que tiene es que pues trae ejemplos, trae ejercicios, cuentitos y la fundamentación también. Bueno, digo, para que mientras más material tengan, algo les puede servir, ¿no? Nomás tengan cuidado con los virus, eso destruye todo, ¿no? Bueno, y también la figura de María. Por eso se dieron cuenta que en la semana pasada pues el padre abordó el aspecto de María. No podemos nosotros obviar o hacer a un lado la figura de María. En todos los temas conviene distinguir sin separar. Distinguir sin separar. Y ya lo habíamos dicho antes. Si se trata de la persona del evangelizador o de la comunidad evangelizadora. ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿Sí? ¿A quién? ¿Al evangelizador concreto? ¿A la persona o a la comunidad? ¿A quién? Porque entonces ahí cambia la... Puede ser el mismo material, pero el enfoque tiene que ser distinto. ¿Sí? Entonces también tener ese cuidado y nos puede ayudar mucho. Entonces la figura de María como tipo de la iglesia misionera. Evangélica hoy también toma la figura de María. Pues casi todos los documentos siempre hablan de María, aun cuando sea al final, lo toman. Y aparte ya los que son concretamente de María, María de Cultus, etc., ¿no? En todos estos temas, pues, distinguir sin separar si es la persona del evangelizador o la comunidad evangelizadora. La espiritualidad apunta a hacer disponible al apóstol y a la comunidad. Esa es la idea. Es decir, ¿qué pretendemos con dar cursos, talleres o hacer animaciones? Hacer disponible al apóstol y a la comunidad para la evangelización local y universal. No de que se sienten, llevar, no. O sea, si no logré motivar, no logré que esta gente que vino a ese taller, curso o animación se anime, se sensibilice a la misión, significa que no logré el objetivo. Es lo que es la última parte de un tema, ¿no? El evaluar. Que la evaluación lo tengo que hacer yo en base a cómo vi los resultados. Bueno, más que resultados, los frutos, ¿no? Hay que también cambiar el concepto. Los frutos. Ya hay frutos que se ven a la larga. Pero si de 20, uno no se motivó, pues ya es un porcentaje bueno. ¿Sí? O sea, ya hay algo, así me explico. Por lo menos que diga, oiga, por lo menos que genere la inquietud y que diga, ¿dónde puedo yo más? ¿Cómo le puedo hacer? Ya estamos generando algo. De eso se trata. ¿Sí? Ahora repito la idea. La espiritualidad misionera apunta a hacer disponible al apóstol y a la comunidad para la evangelización local y universal. Esta espiritualidad personal y comunitaria se basa en el seguimiento de Cristo que deriva de la misión. Bueno, pues ya lo habíamos dicho, la misión, fruto de la consagración. ¿Quiénes estamos consagrados? Todos, por el hecho de ser bautizados. Y ya los tipos o la diferencia será por los estados de vida. Pero a fin de cuentas, seguimos siendo cristianos. Y si no vivimos una espiritualidad cristiana común, pues difícilmente vamos a poder vivir la espiritualidad específica. Vamos, otro gran apartado, que ya lo hablamos, y bueno, es importante, vamos con el discernimiento y fidelidad al Espíritu Santo. La dimensión neumatológica de la espiritualidad misionera, que hemos resumido más arriba en el conjunto de las dimensiones, reclama una atención especial. ¿Y por qué voy a enfocar un poquito más en esto? Porque recordemos que es el protagonista de la misión. Entonces necesitamos hablar un poquito acerca de el discernimiento y la fidelidad al Espíritu Santo. Entonces, un tema fundamental de la espiritualidad misionera es el discernimiento y la fidelidad al Espíritu Santo, puesto que se trata de una misión vivida bajo su acción salvífica.
O sea, la misión lo tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu Santo. ¿Sí? Pentecostés es para nosotros el punto de referencia, ¿sí? El punto de referencia de la iglesia misionera. Porque es cuando ya toman conciencia y aunque en ese momento no salen todavía afuera, pero por lo menos ya se animan. Porque aunque habían de diferentes lugares, pues eran judíos a fin de cuentas. ¿Sí? Ay, qué bueno, sí, pero no era misión ardiente todavía. Eran entre ellos, pero ya era ganancia que ya hubieran logrado reunir a toda esta gente. Entonces cada época que quiere renovarse, reuniéndose en el cenáculo con María en espíritu de oración, de escucha de la palabra, la celebración de la Eucaristía. Entonces el magisterio conciliar ha acentuado esta dimensión neumatológica de reunirse en cenáculo con María. Es decir, se nos invita a hacer cenáculo, a estar en comunidad, a estar en oración. Porque solo una comunidad que ora es una comunidad que está dispuesta a responder a este mandato de Dios. Entonces, por eso se nos invita a hacer cenáculos. Y bueno, dice, fue en Pentecostés cuando empezaron los hechos de los apóstoles. Del mismo modo que Cristo fue concebido cuando el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María, y Cristo fue impulsado a la obra de su ministerio cuando el mismo Espíritu Santo descendió sobre él mientras oraba. Entonces, eso lo encontramos en Agentes 4, Lumen Gentium 59, Evangelii Nuntiandi 82, Redentor Hominis 82 también. Es decir, la idea de que fue en Pentecostés cuando empezaron los hechos de los apóstoles, del mismo modo que Jesús fue concebido cuando el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María. Entonces la misión, como dice aquí, la misión se vive en sintonía. ¿Sí? En sintonía con la misión del Señor, puesto que es el Espíritu Santo quien infunde en el corazón de los fieles el mismo espíritu de misión que impulsó a Cristo. Adyentes 4. ¿Alguien nos lee, por favor, Adyentes 4? ¿Sí? Ahí está, se dan cuenta todo lo que nos dice, precisamente sobre el Espíritu Santo, la presencia, cómo desciende y está para siempre. Y esa tiene que ser nosotros también nuestra seguridad. No estamos solos en la misión. Si Dios nos llamó, es por algo, pero no nos va a dejar solos. Ahora, sí se necesita que nosotros seamos dóciles al Espíritu, que no queramos como hacer a un lado al Espíritu Santo. Por eso dice, la misión se vive en sintonía con la misión del Señor, ya que es el Espíritu que infunde el mismo espíritu de misión que impulsó a Cristo. También tenemos que decir que el apóstol, que es ungido y enviado por el Espíritu, vive en armonía con el ser, la vida y la acción apostólica de Jesús. Entonces, alguien que ha sido enviado tiene que vivir en armonía con el ser, con la vida y con la acción apostólica de Jesús. Ser, vida y acción apostólica, la identidad, ¿sí? La vida, la acción apostólica de Jesús. La fuerza y misión del Espíritu que actúa en Jesús es ahora la fuerza y el alma de la misión de la iglesia. Entonces eso mismo, esa misma fuerza que Dios o el Espíritu Santo dio a Jesús, da a su iglesia. Y si Cristo pudo vencer en el desierto impulsado por el Espíritu Santo, también nosotros podemos. Entonces cada apóstol, como Pablo, se siente impulsado por el Espíritu. Fíjense, o sea, pareciera tan sencillo, tan simple lo que dice el apóstol, pero esa tiene que ser nuestra realidad. Encadenado por el Espíritu, prisionero, pero sigo. Pero si no estamos por el Espíritu, entonces, aunque estemos libres, aunque tengamos todos los recursos, tengamos todos los apoyos, no vamos a hacer nada. Así tuviéramos una gran orquesta, de nada serviría. Y puede ser que nada más esté alguien con una sola guitarra y puede hacer mucho más. ¿Sí? Reconoce la experiencia en una X parroquia que yo estaba de vicario, y entonces, pues estamos empezando. Entonces el párroco me dice, pues dirige tú la de Pentecostés.
Y la pregunta es, ¿y quién va a tocar? No hay ministerio. Pues realmente no había ministerio. Y la otra parroquia que estaba pegada, pues ahí tenían hasta 3, 4 ministerios de música, ¿no? Y entonces, pues un amigo de Liga Misional Juvenil de hace algunos años, Sergio, le digo, oye Sergio, pues tú sabes tocar y cantar y tu esposa también. Órale, te va a tocar a ti todo el Pentecostés con tu guitarra. Dice, puedo llevarlo. Había un joven, llevó un bombo, un chamaco, y con eso fue, quiero, el mejor Pentecostés que he tenido en mi vida. O sea, la gente quedó maravillada. Era una sola guitarra, pero con un espíritu, pues Sergio, pues muy entregado y todo, con un espíritu de veras de amor y de fe, que hizo que toda la comunidad cantara, alabara a Dios en momentos de adoración, bueno, en todo. Entonces la gente entendió que no son los recursos, sino la fe, el amor, la disponibilidad que tengamos para esto. Y no era por comparar, porque tampoco estábamos en competencia, pero ¿cuántas veces nosotros pensamos que porque tenemos un montón de elementos ya va a salir bien? Y a lo mejor estemos en la pobreza, a lo mejor, no sé de los padres si les ha tocado ser párrocos sin parroquia, ¿sí? Hay médicos, bajen de párroco a tal lugar y lleven una galera con 100 sillas, deja de doblar, está más para allá que para acá, ¿verdad? Monte alrededor, y esa es tu parroquia. ¿Esa? Entonces, pues lógico, ¿verdad? Pues esta es mi parroquia, así con esta galera como está. ¿Sí? Entonces, y es el Espíritu Santo. Un compañero sacerdote en Ecatepec manda una foto de, lo acaban de nombrar, una parroquia, y manda su galera. Es una galera, literalmente es una galera de lámina. Y le dijimos todo, porque somos un grupo de sacerdotes en ese grupo. Le dijimos, ánimo, así empezamos muchos y terminamos igual. No es cierto, ¿no? Sí me explico. O sea, si tú descubres que Dios te mandó ahí, no vas a andar pensando, oye, ¿y la casa parroquial? ¿Y el templo? ¿Y esto? ¿Y la secretaria? Pues no hay nada. Sí, tú tienes que ser cocinero, lavar tu ropa, tocar campana y todo. Pues es bonita esa experiencia. ¿Sí? Y quienes hemos pasado por eso, yo creo que lo hemos disfrutado. Entonces, todo misionero tiene que estar dispuesto a todo. ¿Sí? Bueno, entonces Pablo hasta en la cárcel, ¿no? Y en la cárcel es cuando más escribió. No lo pudieron detener porque estaba encadenado por el Espíritu. Por el Espíritu. Bueno, y bueno, también otra actitud dice que podemos rescatar que la vida y la acción del apóstol, se desenvuelven siguiendo las mociones del Espíritu. Siguiendo las mociones del Espíritu. A ver, Hechos 16:6. 16:6 y también Hechos 20, 22, 23. La afirmación es: la vida y la acción del apóstol se desenvuelven siguiendo las mociones del Espíritu. Hechos 16:6 y 20, 22 al 23. Sí. 16, 6. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. El Espíritu les había prohibido, impedido. ¿Sí? Oiga, pero si yo estoy bien preparado, el Espíritu dice que no, y no. ¿Sí me explico? Es que yo quiero ir a trabajar acá, pero el Espíritu dice que no. ¿Y quién es el Espíritu para que diga que no? Sería lo peor, ¿no? Bueno, ahí está. Siguiente de Hechos 20, 22, 23. Sobre sus almas. ¿Nosotros qué sabemos? ¿Qué nos espera? A ver, hermanas, ¿qué les espera al regresar a su comunidad? ¿Qué nos espera a nosotros? A ver, algo nos espera, o alguien nos espera, para decirle, hermana, la cambiamos. Padre, ya está su cambio. ¿Sí? ¿Qué nos espera? Pues lo único que tenemos seguridad es
que estamos haciendo la voluntad de Dios y que el Espíritu nos guíe. ¿Sí me explico? O sea, no tenemos la certeza, pero la única certeza que tenemos es que si estamos encadenados por el Espíritu, Él nos guiará. ¿Sí? Que si ahorita acá, que si mañana allá, no importa, que el Espíritu nos guíe. Él es quien sabe. ¿Sí? Bueno, a lo mejor ahorita eres laico y el Espíritu diga, hey, como que te quiero para el seminario. Muchacho, Iván. O a lo mejor, sí me explico. Todo puede pasar. A lo mejor estés terminando tu profesión con ilusión, ya terminando, y el Espíritu te diga, termina, pero te quiero para otra cosa. Bueno, ¿sí? Bueno. El Espíritu actúa, hermanos. Entonces, la vida del apóstol tiene que estar movida por el Espíritu. La lógica del Espíritu, como lo que acabamos de escuchar, la lógica del Espíritu Santo no siempre sigue las reglas normales del actuar humano. No coincide con nuestra lógica, con nuestra manera de pensar. Por esto se necesita, 1 Corintios 12:10. ¿Qué se necesita? 1 Corintios 12:10. El discernimiento, ¿no? A ver, ¿qué nos dice 1 Corintios 12:10? ¿No? Bueno, habla de cómo tenemos que discernir los carismas. Y también saber si son de Dios. A ver, 1 Juan 4:1. Ahí está, más claro que el agua, ¿no? ¿Qué discernir? Porque han surgido muchos falsos profetas. Entonces también, ojalá nosotros no vayamos a caer en eso, ¿no? Sino que ser hombres y mujeres del Espíritu. Siguiente es el discernimiento de espíritus. También es otra idea. La espiritualidad misionera es fidelidad generosa al Espíritu Santo, que lleva al desierto de la oración. Fíjense esta parte, que a veces cuesta mucho hacer desierto. Entonces, que lleva al desierto de la oración y del sacrificio. Eso sí cuesta. ¿Sí? A la predicación y a la evangelización de los pobres. Nos tiene que llevar, vuelvo a repetir la idea, la fidelidad al Espíritu Santo nos lleva al desierto de la oración y del sacrificio, a la predicación y evangelización a los pobres, al gozo del misterio pascual. Tiene que llevar eso, al desierto de la oración y del sacrificio, a la predicación y evangelización de los pobres, al gozo del misterio pascual, de lo cual nos habló mucho el Padre Eloy Bueno la semana pasada, la alegría, el gozo. Entonces, para discernir la acción del Espíritu Santo y distinguirla del espíritu del mal y de la lógica simplemente humana, se siguen las mismas líneas evangélicas de la vida de Jesús. Es decir, para poder hacer un buen discernimiento de espíritus, se necesita la oración, el sacrificio, la humildad, la vida ordinaria de Nazaret, es decir, el desierto. Eso es una parte, ¿sí? Entonces necesitamos, para poder distinguir el espíritu del mal, al Espíritu Santo del espíritu del mal, la humildad, la oración, el sacrificio, la humildad, la vida ordinaria de Nazaret, es decir, el desierto. Pero también el amor preferencial por los que sufren, es decir, los pobres. Si no amamos a los pobres, o decimos amar a los pobres, pero por conveniencia, también puede ser. Amo a los pobres porque los pobres me producen, y los pobres nos visten, nos calzan, nos dan de comer. Si no, díganme, cuando hemos ido a misión, no creo que nos hayamos quedado sin comer. Y si nos quedamos sin comer, de todos modos estamos llenos por la misión. Pero el pobre, aunque sea pobre, aunque sea una tortilla con sal y chile, te da. Bueno, sin chile para los que no son mexicanos, ¿verdad? Quitamos el picante. ¿Sí me explico?
Entonces, porque nos puede, imagínense ustedes, un sacerdote en una comunidad pobre con un carro último modelo. ¿No sería una cachetada a los pobres? ¿Verdad? Pues tampoco hay que andar descalzo, porque también alguien me dijo, padre, nosotros queremos ver bien, porque ustedes son nuestros representantes. Pero el decir bien no significa andar lujosos, sino andar con dignidad. Dice quizás ropa viejita, pero bien planchadita. ¿Sí? Pocos pelos, pero bien peinados. Bueno, para entender pues de cómo a veces podemos abusar de los pobres. Y eso sí es un gran riesgo, ¿verdad? Que en la iglesia. Entonces ya dijimos la oración, la humildad, etc. Pero también el amor a los pobres, y también la esperanza y confianza y tensión comprometida. Lo que hablamos, el gozo. Que seamos hombres y mujeres de esperanza, de confianza, comprometidos. No son reglas fijas, ¿no? Sino orientaciones según el estilo de vida. Entonces, por tanto, con el gozo de transformar las dificultades en una nueva posibilidad de darse y de evangelizar. Entonces, ¿cómo discernir? En pocas palabras, ¿cómo voy a discernir si esto que estoy haciendo es obra del Espíritu de Dios? Pues primeramente ya dijimos, en mi oración, qué tan sacrificado soy, qué tanta humildad tengo, qué tanto amor a los pobres tengo, qué tanto me entrego a ellos por amor a Dios, y qué tanto gozo, qué tanta esperanza tengo y genero a los demás. Son como los 3 puntos básicos, ¿no? Ir al desierto, lo que decíamos, el amor a los pobres y el gozo del Espíritu, de evangelizar. Bueno. Otro punto. El gozo de evangelizar, lo que ya decía al final ahorita. El gozo de evangelizar es señal de fidelidad al Espíritu Santo. Por ejemplo, lo apliquemos a un matrimonio. El gozo de hablar de tu esposo significa fidelidad. Y cuando ya no hablas de tu esposo o de tu esposa, es que algo está pasando. Ni bien ni mal. Ni cacha ni picha. Ni huele ni hiede. Ni blanco ni negro. ¿Sí? Por eso dice que la fidelidad al Espíritu se da en el gozo de evangelizar. Yo disfruto estar con mi parroquia, con mis hermanos, con mi comunidad, con mis hermanos seminaristas, con mis hermanas postulantes, con mis hermanas junioras. Y cuando ya no tengo el gozo, cuando ya no hablo de lo que hago, es que algo está pasando. El gozo de evangelizar es señal de fidelidad a la acción del Espíritu. La evangelización consiste en anunciar el gozo de que Cristo, muerto y resucitado, ha redimido a la humanidad. El gozo es parte esencial del anuncio evangélico, el gozo. No sé qué tanto nos emocionamos cuando hablamos de Dios. A ver, alguien que nos haga el favor de buscar Evangelii Nunciandi 80. Bueno, entonces se da cuenta, nos habla como el fervor de los santos, o sea, el gozo. ¿Sí? Por eso, ya en síntesis de este número, esta parte donde dice: ojalá que el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la iglesia en el mundo. ¿Sí? Entonces eso, y Evangelii Gaudium pues tiene muchos elementos, ¿no? Ansiosos, cara de vinagre, etc., ¿no? O religiosas con sonrisas de azafata, ¿se acuerdan? Que sí dijo el Papa, ¿no? Que no quería religiosas con sonrisa de azafata. De las chicas que andan allá no salieron, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? O sea, pero es fingido, pues, ¿no? Como las que bailaron ayer con una sonrisita, ¿verdad, Angie? Bueno,
Entonces, se acierta en la acción evangelizadora, fíjense, se acierta o acertamos en la acción evangelizadora cuando traducimos todo en la verdad de la donación. La capacidad de evangelizar a los pobres va a depender del hecho de saber transformar las dificultades o desierto en una nueva posibilidad de donación. Como buen pastor que da la vida. Para ser pan comido como Cristo Eucaristía, hay que pasar por la pobreza de Belén y por la desnudez de la cruz. Ya estamos hablando de la cruz y martirio, que más adelante vamos a hablar, ¿sí? Pero esta idea a mí me parece importante, que para ser pan comido como Cristo Eucaristía hay que pasar por la pobreza de Belén y por la desnudez de la cruz.